wants to sing a little song for you. Wait a minute, it's a secret. All right, he's going to tell you. Shaq me! ¿Cómo están, amigos, amigas? Gracias por venirse aquí a TES Noticias en su nueva etapa. Les los avisé 3 semanas antes del 10 de abril y así lo vengo haciendo, y ahora hablando de otra cosa que también conozco, como es la música, el rock y el metal. Gracias por sus likes, gracias por estar aquí, esperando estén lo mejor posible ustedes y los suyos. Hoy vamos a hablar de un personaje bastante icónico en la escena del rock, del hard rock, y que además llevó por su gran talento y su explosividad, su chispa al momento de tocar la guitarra a este guitarrista de la icónica, legendaria banda del grupo Kiss, Ace Frehley. Ace Frehley, quien es también originario de allá de Nueva York, del Bronx, de ese colonia o fraccionamiento que además empezó a ser más conocido en los 70s porque según esto se había llenado de varias pandillas. Ace Frehley, originario de ese lugar y siendo también originario de esa ciudad que empezaron además a ser muy mediática en los medios, en películas, sobre todo en los 70s y 80s, él pues no podía quedar a un lado. Ace Frehley, el eterno guitarrista, el eterno spaceman, el eterno guitarrista que sigue hasta el día de hoy, tocando en conciertos y sacando discos con 74 años de edad encima. ¿Qué memorias recuerda Ace Frehley de su audiencia con Kiss allá en el lejano 1972-73? For Kiss? I walked in with one red sneaker and one orange sneaker. Everybody knows Entré that. caminando con un tenis amarillo y otro rojo. Todo el mundo ha escuchado eso. On his farewell cream tour. You know, it was just one pickup with a bridge. And I walked in, llevé una guitarra con una sola pastilla. And you know, Bob Kulick's auditioning, which y entonces Bob Kulick, el hermano de Bruce Kulick, que después estuvo en Kiss en la época sin maquillaje, but to make a long story short, también estuvo ahí presente en esa audición. You know, and Gene walks over to me and goes, "What are you doing? You're making this guy nervous." Se acercó para con él y le preguntó qué es lo que estás haciendo. You know. And then after he left, I set up a 50-watt nunca fue de un orden así my normal, mother ¿no? drove me down from the Bronx in our Cadillac, and I had a 50-watt Marshall. Y después de estar así bajando and then they said, "We're going to play this song." Llegando de un lugar como el Bronx, Deuce. You know, la primera canción que yo empecé a componer ahí con el grupo fue la de Deuce. But they played it and said, "It's in the key of A. We'll play it once and then we'll play it again and you join in." Dice que va a tocar eso una vez y que él pensó que nada más con esa audición que no lo iban a volver a llamar. I just played every riff I ever knew. Y dice que además estuvo tratando de hacerlo mejor, de acoplarse a lo que ellos le pedían y que él sintió que no sintió esa seguridad de que lo había hecho lo mejor posible. Y además siendo un chavo del Bronx, pues lo único que sentí fue un buen sentimiento y algo que me hizo sentir mejor. En ese momento no tenían ningún nombre el grupo. Estuvieron buscando, estuvieron lanzando ideas. Y entonces Paul Stanley, el que usaba la estrella, llegó con esa idea del grupo Kiss. Y él fue el que creó precisamente el logotipo. Ace Frehley también diseña el icónico logotipo del grupo Kiss. Esto fue hasta 2014, 39 años después de haber surgido la banda. Este fue el discurso que se aventó al momento de que Kiss fue introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll. Se encuentra en Cleveland. I have a speech here, but these are prescriptions, so I can't read. Dice, escribí el discurso, pero lamentablemente para leer esto necesito lentes de aumento. Y dice, es un honor y un placer estar rodeado de tantos músicos tan talentosos y tanta gente tan talentosa.
Gene and Peter. Es Thank you agradecer so much, a Tom, for Gene, that Paul y beautiful Peter. introduction. I want to thank the Rock and Roll Hall of Fame for Quiero inducting agradecer us. Thank you al very Salón much. de la Fama del Rock and Roll. And here I am. You know, when I was 13 years old and I picked up my first Dice que cuando él guitar, tenía 13 años fue cuando decidió comenzar a aprender a tocar la guitarra. little did I know, a few years later, there ¿Qué it es lo was. que iba a saber? Que I algunos años experienced the después Summer of Love. me iba a encontrar con estos personajes. All right. That was before I met these clowns. Fue y antes de estar de conocer a estos payasos, así le llamó a Paul Stanley Gene Simmons. It's all history. Y entonces cuando comenzamos a escribir esta historia, So, it's great to be here. I wanted to touch on the fact that, quiero además tocar I've been sober now 7.5 years. este hecho, de que es un honor estar aquí. We still need to educate the people in this country Necesitamos about sobriety because some tener people y think that it has to do imputar a la with gente willpower. para que sigan en estado de But, you know, sobriedad, unfortunately, most porque ustedes addicts are saben, born that way. los And, adictos nacen de esa people need to be manera educated y about necesitamos ser educados, concientizados My acerca de esto. sponsor used to, he had a good saying, Mi you know, to patrocinador, try to me explain what decía it's like algo to be an bastante addict. You know, cierto, when people say, use que es lo willpower, que he es said, ser un adicto, y él try dijo, using willpower when you have diarrhea. es como you know? correr un camino donde no sabes en qué momento se te va a Life's been reventar la good to me. llanta. You know, hopefully I got La vida ha sido another muy 10, buena 20 para years mí to go. y Thank you very tengo much. otros 10 o 20 años para seguir haciendo música. Y es que Ace Frehley fue un músico que sí entró en el problema de las adicciones. Aún así, era un personaje, ha sido un personaje que siendo un personaje, un músico que se ha seguido presentando con su banda como solista, con músicos que no son de renombre, pero que son músicos que la verdad tocan bastante bien para estar acompañando a esta leyenda. ...72, 73 años de edad... ...en ese concierto del Spaceman, del espacial Ace Frehley... ...es también para valorarlo bastante... ...y que demuestra su gran amor por el rock... ...por el hard rock... ...y por seguir llevando esta música... ...a tantos oídos y a tantos corazones... ...obviamente Ace Frehley sabe muy bien... ...que es un músico... ...muy respetado y muy querido por tantos de los seguidores de este grupo, y que no estamos aceptando, y nos molesta estar viendo otro personaje usando su maquillaje actualmente, aunque le hayan vendido los derechos tanto Ace Frehley como Peter Criss. Algo que se hizo notorio también en los 70s con Ace Frehley fue su risa. Beethoven's Fifth. I want to be a professional football player. Good. I want to be a butcher. I've been working out. If anything is an indication of what we can. It's called the shoe polish lawsuits. You guys. A little spaced out. Who's making love to your old lady? It's like getting ready for surgery. I'm the trap player. Oh, I see. There's a live human being over there. Half the equipment is right here in front of it. When you see all these people screaming and crying and all that, Crying? Why did I spend all that money?
I spent all this money. This is it. He goes up in the air. We're out of here. True confession time. Right? Huh? True confession time. Right? Exclusive on the Tom Snyder program. Before we knew each other, I'd see this guy waving back. I'd wave. Seeing and was then, into telescopes. Telescope. He loves it. That means a I cucumber. think this outfit is self-explanatory. I mean, you know. But you're kind of like a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. On the side. Look. Well, listen, I got a little piece of pipe backstage I'd like to have you work on. Tell me about it. Oh, you love it, but I like that. Después de leer los libros de Paul Stanley y Gene Simmons, de escritores especializados en Estados Unidos, dicen que esta entrevista especialmente le costó el puesto a Ace Frehley, que se había presentado en un estado inconveniente y que por eso se estuvo ríe y haciendo tantas bromas, pero es un sentido, también es un sello característico de quienes somos rockeros y metaleros, ¿no? Tener ese buen sentido del humor, algo que Gene Simmons jamás ha tenido, ya que él sufre de mucho narcisismo y egolatría, pero ese es otra parte de Ace Frehley que pocas veces se nombra, que pocas veces se subraya, pero aquí lo estamos haciendo en Test Noticias. Ace Frehley es un guitarrista que se hizo muy famoso en el rock, además por estar implementando y de una manera más modernizada lo que es la escala pentatónica. ¿Qué es la escala pentatónica, amigos, amigas? Con gusto se las presento aquí, miren. En la sexta cuerda en el quinto traste y dice... Listo, así de fácil ya te sabes la escala pentatónica. Esta nos puede servir para hacer solos, para hacer arreglos y para empezar a ubicarnos a la hora de querer hacer justamente algún tipo de arreglo. Fíjate. Y al revés. Estas notas yo las... Ahora se las voy a presentar porque hay una escala pentatónica menor y hay otra mayor, que también esto lo estuvo utilizando en tantos temas y sobre todo en sus requintos Ace Frehley. Pentatónica mayor. Mucho más agresiva la pentatónica menor. Pentatónica menor. Y en tantos temas, así estuvo jugando Ace Frehley, añadiéndole, además, cuando se levantan las cuerdas, cuando se doblan las cuerdas, eso le añade una característica bastante distinta, ¿no? Estarlo tocando de esta manera, estrictamente como se venía haciendo la escala pentatónica, que obviamente la pusieron de en boga muchos bluseros, incluyendo a B.B. King. Vamos aquí a observar esto. Como Ace Frehley, ¿no? Con esas escalas, siempre estuvo tocando sus temas. Así estaban basadas todas las canciones. Y entonces, repasando todo esto,
la risa de Ace Frehley, la escala pentatónica. Ace Frehley sale del grupo en 1982, Peter Criss salió en 1980. Y Kiss ya traía un manejo también de estar ocupando músicos de sesión, así como lo vimos que nos platicaba en su audición Ace Frehley, que ahí se encontraba Bob Cooley, que tuvo mucho que ver en las composiciones y grabaciones de tantos discos del grupo, en el disco solista de Paul Stanley de 1978, que eso también es algo que encumbró más en la fama al grupo Kiss, porque ningún otro grupo en la historia que había estado siendo conjuntado se habían lanzado sus integrantes a ofrecer discos como solistas. Y en este sentido, a Ace Frehley también les demostró, tanto a Paul Stanley como a Gene Simmons, que alguien más centrado y que alguien que llevaba más bien un espíritu mucho más jarroquero era él, que tenía toda la idea y la creatividad auténtica y disponible para poder estar aportando cosas así. Cuando alguien se junta con un ególatra o narcisistas, créanme que a ninguno de esos personajes nunca le va a caer bien ese tipo de personas, ni va a valorar su gran, su talento, su creatividad, su inteligencia. Eso hay que nombrarlo. Y que en 1995, después de que se fueron del grupo Ace Frehley en 1982, nos sorprende al mundo tocando este concierto Unplugged, que lo venía realizando la cadena MTV, presentando a distintos grupos de distintos géneros, y en ese sentido aquí el grupo nos mandó a tantas personas a la lona del gusto de haber que nos hayan dado esta gran sorpresa. We're gonna do something special. We got some members of the family here tonight, and we're not talking about mom and dad. We're talking about Peter, Criss, and Ace Frehley. Al momento de ver salir a los integrantes originales, que por lo que venían hablando durante tantos años, tanto Paul Stanley como Gene Simmons, que era imposible que ellos quisieran que regresaran, se veía imposible que el grupo, los integrantes originales, quienes se encauzaron, quienes fueron los que pusieron las piedras angulares, los cimientos de este grupo, porque no solamente es la manera de tocar, sino también lo representativo y cómo le había caído también a la armada de Kiss Army, que era así se nos había nombrado a todas las personas que veníamos apoyando al grupo, que también ayudamos bastante en acrecentarlo, que recibimos demasiadas críticas y nos veían tantas personas conocidas como con tanto prejuicio porque nos gustaba esta banda. Se hizo esto realidad, y más adelante es cuando entonces ellos se juntan en esta gira de reunión de 1996 y 1997. Estarlos viendo así como fue aquí en México, en el Palacio de los Deportes, durante 3 conciertos, 3 noches, y que cuando se ve esta oportunidad de algo que se veía tan imposible, y que la vida a veces con ese tipo de cosas nos dice no hay nada imposible, siempre fue un placer y un honor estar siguiendo a estos señorones de regreso en esa banda y portando nuevamente sus icónicos y legendarios maquillajes, donde se les escuchó que estuvieron tocando muy bien, tanto Ace Frehley como Peter Criss, y que llevaron a hordas de personas a llenar nuevamente estadios y llenar nuevamente arenas en todo el mundo. Antes de acabar, amigos, amigas, pues es para presentarles que hoy Ace Frehley precisamente cumple 74 años. Y está acompañado ahí del guitarrista que entró después de Mark St. John y que estuvo en 5 discos con Kiss, Bruce Kulick, hermano de Bob Kulick,
y ahora sí ya tienen una historia más completa, el contexto, celebrando su cumpleaños el día de hoy, deseándole a Ace Frehley que tenga muchos años de salud, que nos pueda entregar 2 o 3 discos más, ojalá que pudiera entregarnos un disco en vivo, eso sería fenomenal, porque Ace Frehley y su icónico Relámpago, que también lo hizo un estandarte y sobre todo usándolo en los vestuarios cuando comenzó el grupo, ahí en los pantalones, a un lado de las piernas. Siempre es un gusto estar viendo que este músico, este gran guitarrista, ha seguido adelante y les deseamos todo el éxito y agradecimiento por todo el talento que nos ha venido brindando desde 1973, plasmado en sus discos, saliendo de Kiss, hizo un grupo llamado Frehley's Comet, un disco con muy buenas canciones muy agradables, canciones pegajosas, canciones también con mucha creatividad. Nunca se vino copiando Ace Frehley a él mismo y obviamente también fue ayudado por la creatividad de los músicos que se rodeó y que hasta el día de hoy se siga presentando en vivo para poderlo apreciar y poder estar viendo su ofrecimiento musical. Gracias, Ace Frehley. Gracias, amigos, amigas. Gracias por informarse en TES Noticias. Recuerden que aquí este canal está abierto para que podamos hablar de otro tipo de temas de acuerdo a sus sugerencias y cuando haga las transmisiones en vivo, y que inclusive si ustedes llegan al canal y ven una transmisión en vivo y conocen del tema y quieren agregarse, quieren dar sus opiniones, acuérdense que los meto en StreamYard, donde ustedes tienen el control, la decisión de ver si prenden o no su cámara para que aparezcan, y nada más al pendiente de sus micrófonos, ¿no? Eso sí, necesitamos escuchar su voz. Que estén muy bien, por aquí nos vemos a la siguiente, hasta la próxima.